El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerrevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Magisterio marchó masivamente en paz y sin temores para luchar por la educación pública y el bienestar del magisterio. Los estatales se unieron al paro de FECODE y reivindicaron el derecho a la negociación colectiva, al trabajo decente y a que el gobierno preste atención a sus demandas. Proyecto Pensión de Gracia, una vez más aprobado en el Senado de la República. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. El paro nacional de la Federación Colombiana de Educadores fue el resultado de la unidad, de la participación incluyente y diversa, no solamente de los maestros, sino de los trabajadores públicos, judiciales y de diferentes organizaciones sociales y sindicales. Las centrales de trabajadores CUT, CTC, CGT y sus 5 federaciones, FECODE, FENALTRACE, FENACER, UNETE y UTRADEC, emularon a los movimientos españoles de hace unas semanas, cuando en la madre patria protestaron por los recortes presupuestales. En Colombia, el listado de inconformismos estaba bastante acumulado. Es el tema de la crisis de la salud, del tema de la reforma que se está adelantando en la justicia, por la defensa precisamente de una situación económica y administrativa de la justicia que no conduzca a la privatización, y el tema de que el gobierno nacional ha incumplido a los servidores públicos en materia de negociación colectiva, en materia de política laboral. Nosotros le estamos recordando al gobierno que nada de las peticiones que han hecho las federaciones, las peticiones que han hecho las centrales, la Central Unitaria de Trabajadores al comienzo de este gobierno, le pasó un pliego de peticiones que no ha sido atendido, no ha sido discutido. Estamos protestando contra la tercerización laboral, queremos empleo digno, empleo decente, queremos hospitales públicos, queremos salud pública de calidad, con atención de calidad a los usuarios que acuden a los hospitales, a los diferentes hospitales, tanto públicos como privados. Y queremos indiscutiblemente exigir la negociación colectiva para los trabajadores del Estado, especialmente para los trabajadores de la salud de este país, afiliados en Alto principalmente. Al sector de la justicia, la salud, la educación, defensa, entidades nacionales y distritales, se sumaron los trabajadores que más abundan en el país, los informales, los ambulantes y estacionarios y aquellos que han optado por pedalear para escalar la peor cuesta, la del costo de vida. La política de hambre y miseria de Santos. El comercio. Nosotros nos unimos porque protestamos precisamente que la policía en todos los sectores no nos está dejando trabajar, ya que esto es un servicio que se le presta a la comunidad, es un servicio totalmente ecológico, pero tenemos la persecución de la policía. La salud de los colombianos, una oportunidad de negocio. Una de las dificultades es ya algunos como en mi caso y otros compañeros es por la edad, porque yo creo que este es el único país del mundo que una persona es desechable laboralmente a los 25 y no tiene experiencia a los 24. Es algo increíble, inaudito, que quieren que la gente trabaje, pero le exigen experiencia laboral, pero le dicen que a los 28 ya no lo pueden recibir porque está demasiado bien. A la cita fueron todos, las avenidas se llenaron, las plazas se abarrotaron y el mensaje fue unánime. El pueblo pide cumplimiento a los acuerdos y promesas, un país de verdad, con empleos decentes, estabilidad laboral, educación en condiciones óptimas, salud sin intermediarios financieros, justicia para todos y un sistema impositivo donde paguen más quienes se llevan los recursos naturales y no quienes luchan la economía nacional con pequeñas y medianas empresas. Esa es la dimensión de la lucha. ¿Estará el gobierno dispuesto a pasar de las palabras a los hechos?
El magisterio colombiano, con el paro nacional de 24 horas, evidenció su compromiso, su firmeza, su poder de convocatoria y su entereza cuando evidenciar y defender los derechos de los maestros y de visibilizar la necesidad de proteger la educación pública en nuestro país se trata. Ni siquiera los impedimentos de la policía para ingresar a la Plaza de Bolívar evitaron que el magisterio mostrara ante el país que está unido y sintonizado con la defensa de la educación pública y con la exigencia de ambientes sanos y garantías profesionales para ejercer su carrera. Básicamente, ellos argumentan en primer lugar que los acuerdos que se suscribieron hace cerca de un año que no se han cumplido. Aterrados del cinismo de la ministra para tirar la piedra y esconder la mano, salieron a las calles para expresarle que no están de acuerdo con tantos golpes al sistema educativo y al ejercicio docente. El magisterio no puede aceptar que la ministra de Educación colombiana esté atropellando los derechos fundamentales del trabajo, como es la jornada laboral, como son los permisos para los maestros colombianos. Obviamente que queremos defender e impulsar el referendo que dignifique la educación colombiana, que permita que haya suficientes recursos para la educación desde el grado preescolar hasta el grado universitario y que este 75% de los colombianos que viven en la pobreza absoluta tengan mayores posibilidades de salir precisamente a una vida mucho más digna. Hemos aceptado, por supuesto, esta convocatoria de la Federación con todos los 33 sindicatos filiales con dos objetivos centrales. Uno, defender la educación pública y dos, la dignificación de la profesión docente. Esos dos objetivos son los móviles, los motivos para que el magisterio bogotano hoy haya parado completamente las actividades escolares en la capital. 24 horas de paro para garantizar que las presentes y futuras generaciones tengan educación pública por mucho tiempo y el magisterio colombiano sea digno en su profesión. Aunque la ministra dijo que su directiva no aumenta la jornada laboral, lo cierto es que pretende sacar 18.000 educadores al fijar 24 periodos de clase de 60 minutos. Ante estas y otras medidas, el magisterio también demandó la concertación del Estatuto Único Docente. Los acuerdos que se firmaron en junio del 2011 y que no se han cumplido, especialmente la instalación de la comisión tripartita para iniciar la discusión del proyecto de Estatuto Único. Utilizar los descuentos de salud al pago exclusivo de este derecho y no a otros rubros, definir las zonas de difícil acceso y pagar salarios y prestaciones atrasados fueron otras exigencias a la ministra que el año pasado no escuchó a los estudiantes y que ahora reafirma su sordera. Y la Federación Colombiana de Educadores le demostró con hechos y argumentos serios y contundentes a la ministra de Educación que ninguno de los acuerdos que se pactaron el pasado 2 de junio del 2011 se han desarrollado, todos están en mera investigación y proceso. Pues bien, yo quiero decirle al país que se firmaron 22 acuerdos con FECODE y de los 22 acuerdos el 70% de ellos están cumplidos en su integridad. FECODE, consecuente con su actitud negociadora, de diálogo y concertación que han marcado sus luchas, se reunió en 2 oportunidades con la ministra de Educación y sus asesores, esto previo al paro del 30 de mayo, en el afán por buscar una salida real, seria y respetuosa a los acuerdos concretados el pasado 2 de junio del 2011. Sin embargo, solo encontró desidia e indiferencia a sus reclamos, porque a un año de estos acuerdos quedaron tan solo en estudios y promesas, nada ha pasado. Que el decreto de permisos sindicales está en un proceso, que la comisión para la elaboración de los criterios técnicos para definir las zonas de difícil acceso está en estudio. Y todas las cosas son en estudio, en proceso, en desarrollo, o sea, todo en las nebulosas, todo gaseosamente, pero hoy en día, en la materialización de los hechos, los maestros y las maestras estamos viviendo una realidad. La realidad es la de los incumplimientos y por eso hicimos este paro nacional de 24 horas y nos prepararemos para el segundo semestre para seguir trabajando con la comunidad educativa.
La ministra manifestó en los encuentros con los delegados de la Federación Colombiana de Educadores que aún queda tiempo, un año para concretar los acuerdos. Sin embargo, la explicación, en vez de favorecer al magisterio, evidencia el desinterés del Estado para concretar necesidades prioritarias para los educadores, como la expedición del decreto de zonas de difícil acceso, los maestros amenazados, la comisión tripartita para sacar adelante el Estatuto Único para la profesión docente y los factores salariales, entre otros temas. Paro que nosotros no queríamos hacer, que nos vimos obligados a hacer ante la posición y la actitud que el gobierno nacional, en cabeza de la señora ministra de Educación, ha hecho de vilipendiar, de amenazar, de chantajear, de acosar laboral, psicológica y mentalmente al magisterio colombiano a través de esa Directiva Ministerial 2, de que nos sigan asesinando, de que nos sigan matando, que ya llevamos este año 6 maestros asesinados, 27 en el 2010, 22 en el 2011, y sin embargo el decreto que debe hilvanar las 2 resoluciones para que los traslados de los maestros se hagan ágilmente en materia amenazado, tampoco ha sido firmado. O sea, son toda una serie de situaciones que nos han llevado, que nos obligaron a que hiciéramos este paro nacional de 24 horas y que vamos a seguir preparando las condiciones para el segundo semestre, un paro nacional de mayor envergadura. La Federación Colombiana de Educadores en pleno, el magisterio colombiano espera que el país y el gobierno nacional entienda que su lucha es válida y está justificada en la búsqueda de una educación pública de calidad y garantizada por el Estado, y que en este rumbo va el referendo que a corto plazo llegará al Congreso de la República, porque no hay forma de hablar de desarrollo desconociendo la educación. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro o maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores resolverá sus inquietudes. Esta mañana nos acompaña el asesor jurídico de la Federación Colombiana de Educadores, el abogado Donaldo Casado. Abogado, la primera pregunta la envía el profesor Yaniel Redondo del Paso Cesar. Él quiere saber si por ausentarse 2 o 3 días por concepto de citas o incapacidad médica tiene que recuperar el tiempo. Bueno, lo primero es que el docente no está obligado a recuperar ese tiempo en virtud de lo señalado por el decreto 1848 de 1969 en su artículo 9, en concordancia con el decreto 2400 de 1968, que establece que los trabajadores, cuando presenten causa debidamente justificada, pueden solicitar permisos remunerados hasta por 3 días consecutivos. Esa tesis es confirmada en el artículo 65 del decreto 2277 de 1979, donde establece que cuando medie causa debidamente justificada, los docentes tienen derecho a solicitar permisos remunerados hasta por 3 días consecutivos. Por tal razón, el docente no está obligado a recuperar ese tiempo. Abogado, la segunda pregunta es del profesor José Villamil Monsalve de Barranquilla. Nos comenta que sufrió un accidente no laboral, el cual le generó una incapacidad de 30 días. Su pregunta es, ¿por esta incapacidad mi salario deberá ser afectado? El salario del docente se va a ver gravemente afectado porque desafortunadamente se está aplicando el decreto 3135 de 1968 en lo que tiene que ver con los auxilios por enfermedad, que establecen que cuando se presenta incapacidad laboral debidamente comprobada por enfermedad no profesional, los trabajadores recibirán una remuneración equivalente a las 2/3 partes del salario por los primeros 90 días y la mitad del mismo por los 90 días subsiguientes, sin desconocer lo que ha venido desarrollando la Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-543 del 2007, donde establece que cuando se presenta incapacidad laboral por enfermedad no profesional, la remuneración no puede ser inferior al salario mínimo legal vigente porque se estaría vulnerando el mínimo vital y las condiciones decorosas de vida de los trabajadores colombianos. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en FECODE Responde. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Encuentro.
Y a continuación, el profesor Ribardo Ballesteros, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio Colombiano. Compañeras y compañeros, muy buenos días. El pasado 30 de mayo, una vez más, el Magisterio Colombiano ha demostrado su capacidad de lucha, respondiendo al llamado de la Federación y sus sindicatos filiales, haciéndose sentir en las diferentes ciudades del territorio nacional. Al Gobierno Nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y en particular a la ministra de Educación, María Fernanda Campos, queremos preguntarles, ¿será que el Magisterio Colombiano tiene que esperar 2 años para conformar e instalar la comisión tripartita que permita la concertación del Estatuto Único de la Profesión Docente? ¿Pagar las deudas de ascenso y difícil acceso y otras contraídas con los docentes de diferentes entes territoriales? ¿Expedir el decreto que reglamente los planes de vivienda para el magisterio? ¿Aportar los recursos que adeuda el Fondo de Prestaciones y resuelvan oportunamente las solicitudes de prestaciones económicas? ¿Incrementar los recursos para la salud que garanticen una atención oportuna y de calidad al magisterio? ¿Se garantice el derecho a la vida y a la libertad sindical que, entre otros, por esto Colombia fue condenada recientemente por el Tribunal Mundial Sindical de la OIT? ¿Desmontar la Directiva 02 que aumenta la jornada de permanencia y estimula el acoso laboral a los docentes? ¿Dejar por fuera del sistema escolar a los niños de 3 y 4 años? Por el contrario, consideramos que no hay que dar espera a la solución de estos y otros problemas que vive la educación colombiana. Por eso hay que continuar la lucha y exigimos al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos pactados con la Federación Colombiana de Educadores. Por otro lado, ese mismo 30 de mayo fue aprobado por voto nominal el proyecto de ley que reconoce a los docentes nacionales vinculados antes del 30 de diciembre del 80 la pensión gracia y pasa a la Corte Constitucional para dar el veredicto final. Damos las gracias a los parlamentarios, entre ellos al senador Luis Carlos Avellaneda, como impulsor de este proyecto. Agradecemos la participación de todo el magisterio en la pasada jornada del 30 de mayo y esperamos que atiendan el llamado de la Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos filiales en próximas convocatorias. Muy buenos días. Y a esta hora de la mañana nos acompaña el senador Luis Carlos Avellaneda, quien tiene una noticia muy positiva para los maestros nacionales. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos y buenos días. Senador, cuéntenos cuál es esa noticia que está directamente relacionada con la pensión gracia. Yo sí lo creo. La Corte Constitucional había encontrado que había un error en la votación en el Senado cuando éste decidió rechazar las objeciones presidenciales, según las cuales el proyecto de ley que plantea una interpretación sobre la pensión gracia y según la cual los educadores nacionales tendrían también vocación a esta prestación social, dijo la Corte que se había hecho con un error al no haberla votado de manera uninominal. Le ordenó entonces la Corte al Congreso que rehiciera esta votación y en el día de ayer el Congreso de la República asumió el tema y la votación fue una votación de un amplio respaldo a la pretensión de los maestros nacionales. La votación fue 54 votos a favor, 0 votos en contra, lo que significa que el Congreso sigue unánime respaldando la pretensión de los maestros nacionales. Senador, ¿a quién beneficia la pensión gracia? Son los maestros, digamos, vinculados a 31 de diciembre de 1980 de vínculos nacionales, tanto del orden de primaria como de la secundaria, de las normales, de la Inspectoría Educativa Nacional, o los vinculados mediante contratos celebrados por los vicariatos apostólicos a nombre de la nación. Llamémoslos vínculos nacionales que no se estaban teniendo en cuenta por una jurisprudencia del Consejo de Estado del año de 1997. Cuando el Congreso está expidiendo esta ley y a través de ella está haciendo una interpretación de la Ley 91 del año 89 y con esa interpretación estamos diciendo que los tiempos nacionales valen, pues todos estos maestros a quienes se les ha venido negando la pensión podrían quedar habilitados para
obtener esta prestación social. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y por socializar esa noticia que es muy importante para los maestros nacionales. Tengan muy buen día y muy buen día para todos los educadores y educadoras. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Soy Lina Garzón, hermana de Carolina Garzón, que ha sido víctima de desaparición forzada el pasado 28 de abril en la ciudad de Quito, Ecuador. Carolina es estudiante de licenciatura artística en la Universidad Distrital, activista estudiantil de la MANE y militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Convocamos a todos los estudiantes y maestros a que se pronuncien frente a la Embajada ecuatoriana y la Cancillería colombiana exigiendo su búsqueda. Uno de los derechos que tenían garantizados todos los trabajadores de nuestro país era el de la negociación colectiva. Sin embargo, con la expedición del decreto 1092, este desaparece de manera literal. El presidente Santos le prometió a Obama sacar un decreto para regular las negociaciones con los sindicatos del país con tal de que le aprobara el TLC en el Congreso norteamericano. El gringo cumplió, pero Santos se demoró un año para expedir la norma. Finalmente lo hizo el pasado 24 de mayo, pero no recogió los puntos de vista de las centrales y federaciones. Según estas, las trabas a las negociaciones quedaron intactas. En su artículo 3, ahí hay un punto donde dice que se exceptúan de negociar lo que tiene que ver las plantas de personal, cuando hoy el tema es ampliación de plantas de personal. Y entonces salió un decreto para decir que no se puede negociar las plantas de personal. Eso quiere decir que pues no sirve para nada, porque entonces ¿qué vamos a negociar? Dice que no se puede negociar lo que tiene que ver con régimen disciplinario, y todos los días tenemos régimen disciplinario de los trabajadores, que es el pan de cada día, y no se puede negociar nada, pues entonces ¿para qué sirve el decreto? No se puede negociar lo que tiene que ver con carrera administrativa hoy, cuando todo lo que se habla en el sector público es carrera administrativa. Entonces, si no se puede negociar esos puntos que son los básicos de los servidores públicos, pues entonces, ¿qué negociamos? El decreto 1092 de 2012 modifica al 535 de 2009 y se despidió para bajarle el tono al paro del 30 de mayo y para quedar bien en la conferencia 101 de la OIT. Por ello, el movimiento sindical en conjunto denunciará la maniobra en el organismo internacional. Pues esperamos de que la OIT tome carta en el asunto. La decisión que tomen, pues no es fácil, porque usted sabe que los temas en la OIT vienen desde 3 años atrás preparando la agenda para llevarla, y ese tema pues es muy difícil de que entre en esta, pero estamos seguros que en la próxima trabajaremos para que vuelva a ser incluido en la lista de países que no cumplen los compromisos laborales. Este punto hizo parte de la agenda reivindicativa del paro nacional de 24 horas y si no se subsana puede dar pie a una acción más larga, por cuanto el sindicalismo lleva 6 años esperando a que no haya talanqueras a la hora de negociar la política laboral con el gobierno nacional. Como ya es tradicional, el profesor Cené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. El Consulado General de Suiza en Bogotá, el 30 de mayo nos comunicó la denegación de la visa al delegado de la Internacional de la Educación y a los delegados de la Federación Colombiana de Educadores para asistir a la conferencia 101 de la Organización Internacional del Trabajo que se desarrolla en Ginebra. Alegó el consulado que no se ha justificado el propósito y las condiciones de nuestra estadía, que la información presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no resulta fiable, que no se pudo establecer nuestra intención de abandonar el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea antes de que expire el visado. Semejantes argumentos han indignado al magisterio colombiano y a la Internacional de la Educación, pues fui invitado como integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la IE para que presentara en la plenaria de la OIT el informe sobre la situación que vive el magisterio colombiano
permanentemente agredido por la violación de los derechos humanos, asesinatos, amenazas, desplazamientos, violaciones a los derechos sindicales, represión y chantaje frente al ejercicio del derecho a la protesta y al paro, desconocimientos por parte del gobierno a los acuerdos laborales pactados. Aquí hay algo raro. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos debe colocar especial atención al conflicto laboral que la ministra de Educación y sus asesores han provocado. No estamos dispuestos a soportar las amenazas, mentiras, burlas y cinismo de la ministra de Educación. Nos reafirmamos ante el país en la denuncia de que la ministra violó la Directiva 10 del 2009, acordada con FECODE y el gobierno de Álvaro Uribe y Cecilia María Vélez, pues fue sustituida por la Directiva 02 del 2012. De igual manera, desmentimos categóricamente a la ministra en su afirmación que ha cumplido el 100% del 70% de los acuerdos, ya que tan solo cumplió a cabalidad 2 acuerdos de los 22 pactados, desarrolló parcialmente y con trampa 8 acuerdos y dejó 12 acuerdos, los más importantes para el magisterio y la educación, sin ningún tipo de desarrollo. El Tribunal Mundial de Libertad Sindical condenó el 25 de mayo del año en curso al Estado colombiano como violador de los derechos sindicales de los trabajadores, dándonos la razón a los colombianos, entre ellos los maestros. Felicitamos al magisterio y a las juntas directivas de nuestras filiales por la organización y realización del contundente paro de 24 horas desarrollado el 30 de mayo. Fueron enormes las movilizaciones en Bogotá y demás capitales de los departamentos. Participaron activamente en el paro los trabajadores de la justicia, la salud, estudiantes universitarios, de secundaria, padres de familia. En Bogotá también se hicieron presentes los biciclotaxistas. Señor presidente Juan Manuel Santos, FECODE reitera su disposición de diálogo y de concertación con su gobierno. Un feliz fin de semana. Algunos de los servicios educativos, museos y colecciones del Banco de la República. La maleta didáctica del Museo Botero es la posibilidad que tienen los maestros y las maestras de hacer una pequeña exposición en el aula de clase. Contiene una selección de 8 reproducciones de obras de arte que se encuentran en el Museo Botero y que representan valores, motivos pictóricos y escultóricos, movimientos y técnicas artísticas del arte de la cultura occidental a partir de 1862. Recuerden, lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. El tema que abordaremos: hasta dónde puede llegar un periodista o un comunicador para investigar y para cubrir el conflicto armado y social que vive nuestro país. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contrastes. Todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Si quieren tener más información de la Federación, tienen 3 caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co, en YouTube, titulado FECODE, ahí nos encuentran, o en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Por ahora los dejamos con las mejores imágenes del primer concurso de fotografía que se realizó en el 2011. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía.